Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todos. Aquí estamos ya listos para iniciar esta nueva transmisión, la cuarta de este año 2023, con este gran tema del cuerpo y de por qué tengo el cuerpo que tengo o para qué tengo el cuerpo que tengo, y escuchar los mensajes que me tiene mi cuerpo, darme cuenta que es un lenguaje, es un idioma que nadie nos lo ha enseñado, nadie nos ha realmente pues mostrado cómo es que el cuerpo me habla, ¿no? Todo el tiempo me está hablando, me está dando sus mensajes. Pero nosotros, en lugar de escucharlo, lo regañamos, ¿no? Básicamente estamos continuamente regañando nuestro cuerpo porque no es el cuerpo que nosotros queremos, porque no es el cuerpo que nos dicen que deberíamos de tener, porque no es lo que vemos en las imágenes de, de los medios de comunicación masivos, ¿no? En donde nos muestran cuerpos pues no reales, porque están, pues ya sabemos, ¿no? El gran uso del famoso Photoshop, ¿no? En donde están todas las fotos que vemos o están retocadas. Hay mucha utilización del maquillaje, de toda esta situación de las luces, las cámaras, el manejo de todo eso que hace que nosotros veamos algo que no es real. Y por otro lado, disculpen ustedes que traigo una pastilla, pero estaba yo teniendo un ataque de tos justo antes de entrar a la transmisión, así es que disculpen ustedes. Pero bueno, es necesario. Y también otra cosa que está muy grande, muy fuerte, son las cirugías plásticas, ¿no? Las cirugías para cambiar nuestro ser, ¿no? Nuestro cuerpo. Y pues finalmente eso no es natural, ¿no? Entonces realmente lo que nosotros vemos como nuestro ideal de cuerpo o de estructura física es en realidad un engaño, ¿no? De tal manera que cuando nosotros miramos nuestro propio cuerpo, no estamos recibiendo los mensajes que el cuerpo nos tiene en realidad, sino que es pues como golpearnos, castigarnos, regañarnos, y eso, pues al final de cuentas, vuelve a traer como resultado, ¿no? Que mi cuerpo esté defendiéndose a cada instante. En estos últimos tiempos ha habido como también
eh, una explosión de remedios rápidos para transformar nuestro cuerpo, ¿no? Que si tienes la arruga, la mancha, lo que sea, ¿no? Inmediatamente pues, la cremita, las inyecciones estas de Botox, eh, tratamientos con rayo láser, con ultrasonido, que te queman la piel y luego hacen una serie de cosas, ¿no? Con cremas y tal. Si tienes lunares, te los quitan. Eh, no sé, hay mucho, inclusive las sanaciones, ¿no? De energéticas de cualquier tipo, ¿no? Sanaciones en donde, pues sí puede llegar a haber una rápida solución de eso que te está molestando. Sin embargo, el mensaje no está llegando. El mensaje que tu cuerpo tiene para ti no está llegándote. No te estás dando cuenta de eso, de por qué el lunar, de por qué la mancha, de por qué cierto dolor, de por qué cierta síntoma físico de cualquier tipo, y te lo pueden quitar con todo esto que estoy diciendo, pero a final de cuentas eso va a regresar. ¿Por qué? Porque no ha sido escuchado. No ha sido escuchado, simplemente no ha sido escuchado, no estás recibiendo el mensaje de lo que el cuerpo te tiene que estar diciendo eh, para que haya un trabajo en conjunto, para que tú y tu cuerpo sean uno mismo y trabajen en su evolución y su desarrollo, en sus aprendizajes, en lo que sea que tengas que transitar en esta vida, y no lo estás escuchando porque quieres hacerlo a un lado lo más pronto posible, ¿no? Y otra vez, porque no nos lo han enseñado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que estoy haciendo estas transmisiones y como ya decía en los otros videos, soy una apasionada de estos temas. Me encanta el cuerpo humano desde muy chica. Me, me fascina, me intriga. Y, y bueno, pues llevo un buen rato estudiando diferentes temas como puede ser este de las heridas del alma, que tienen todo que ver con nuestra corporalidad, las leyes biológicas del doctor Hammer, que bueno, no se diga, ¿no? O sea, son la explicación perfecta del funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Anatomía, fisiología, eh, y bueno, pues ahí cualquier cosita agregada, ¿no? Sanación energética, ¿no? Cualquier cosa agregada. Porque hay que además recordar que no solo somos cuerpo físico, ¿no? Que somos cuerpo mental, emocional, álmico, espiritual, etérico, y que todos tienen su anatomía y todos tienen su fisiología. Y para realmente conocerme, necesito conocer todos estos temas, ¿no? Eh, Esa es la evolución eh, la evolución que todos venimos a vivir a este planeta Tierra. Eh, Más allá de que tengamos misiones específicas o especiales de algunos temas, eh, todos tenemos que experimentar la vida en este cuerpo físico, que tiene todos los mensajes necesarios para esa experimentación, esa evolución y ese desarrollo de lo que tú personalmente vienes a transitar.
Bueno, como inicio, ¿no?, de esta transmisión, quisiera leerles un par de pasajes o de lecturas que creo que bueno, pues pueden como abrir la sesión del día de hoy. Entonces, primero quiero leer algo de lo que escribí en mi libro de Los Rostros del Cielo, que hacía mucho que no lo leía, así es que pues leeré un pasaje muy chiquito. Dice, el título de esta lectura es Por la mañana. Dice, a lo largo de 13 años de estudio del curso de milagros, he llegado a la comprensión de que vivimos en un mundo de percepciones. Cada uno de nosotros percibe según los lentes de sus programas o creencias, la mayoría de los cuales nos son dados desde que somos concebidos a través del ADN de mamá y papá. Esta información ha pasado de generación en generación. Es decir, que hoy yo tengo la suma de todos los programas que permitieron que mis ancestros sobrevivieran y generaran descendencia. Del mundo recibo, de manera única, aquello que refuerza mis creencias. Lo demás no lo logro ver. Para mí no existe. Esto es muy fuerte porque, o sea, justamente hay creencias en nosotros que están grabadísimas en el inconsciente, en este inconsciente familiar, en este inconsciente que me ha dejado todo mi linaje genético, ¿no? En mi ADN, que es muy antiguo el ADN que yo traigo, muy, 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 muy antiguo, que yo traigo, que tú traes, que nosotros traemos. De hecho, de inicio todos traemos ese mismo código genético, todos venimos del mismo lugar. Y ahí voy teniendo creencias que están instaladas, programas que están instalados y que se les ha dado una fuerza muy importante dependiendo de la historia de mi linaje, porque son programas que se han usado y que han funcionado en mi linaje. Y entonces yo vivo con a través de esas creencias. Y el mundo lo percibo a través de esas creencias. Y si yo veo algo diferente, no lo logro percibir porque va en contra de lo que yo creo. Por eso es tan importante que nos abramos a nuevas realidades, que cuestionemos, ¿no? Que continuamente estemos cuestionando por qué yo veo el mundo como lo veo, ¿no? Y eso aplica para el cuerpo. ¿Por qué es que yo veo mi cuerpo como lo veo? ¿De dónde viene esa creencia, no? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué veo al espejo? ¿Me estoy viendo realmente a mí? ¿O estoy viendo una serie de creencias en mi cabeza? ¿Estoy viendo realmente al ser que soy? ¿O estoy viendo la nariz del abuelo, los ojos de la tía, las cejas del papá, la boca de la otra abuela? Porque eso me dijeron, desde que yo nací, desde que llegué a este mundo y me cargaron en brazos, empezaron a decir, ay, mira, tiene los ojos de no sé quién, la nariz de no sé cuánto, mira los gestos, son los de fulanito. El caso es que pareciera ser que somos pedazos, ¿no? Pedazos de gente ahí. Y entonces, ¿qué estoy viendo cuando yo me veo al espejo? ¿Qué veo?
cuestionémonos, porque nada de lo que creo es totalmente cierto, porque son creencias. Entonces cuestionémoslas y empecemos a llevar estas creencias más allá y a decir, bueno, ok, ya, me doy cuenta, tengo esta creencia, ahí está puesta, ¿no? La creencia, por ejemplo, de que los ojos claros son más bonitos que los oscuros. Tengo esa creencia. Es una creencia. Alguien te la instaló, alguien la puso en tu cabeza y la vives continuamente. Entonces, si tú tienes ojos claros, es como, wow, tengo ojos claros. Pero si tengo ojos oscuros, es como, oh, chin, tengo ojos oscuros, a nadie le gusto, me veo fea. Entonces, voy a ir a buscar unos lentes de contacto que sean de color claro para que yo guste a los demás, ¿no? O para que me guste a mí misma. Cuestiónate esa creencia que tienes. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Te permite fluir con la vida? ¿Te permite estar en paz contigo, ser feliz, amarte? ¿O te estorba? ¿O representa un obstáculo? ¿O te alenta en tu evolución? Es un lastre. Y decide, ¿no? Elige, decide qué vas a hacer con ello. ¿Ok? Dice, me gustaría que los demás vieran en mí, bueno, esto ya es parte de mi historia, ¿no? Me gustaría que los demás vieran en mí paz interior, compasión, empatía, aceptación incondicional, congruencia, ternura, paciencia y amor. Cualidades que he ido desarrollando en mi propio proceso personal y que sé el camino para llegar a ellas. Sin embargo, me queda claro que yo soy un espejo para que los demás también puedan verse a sí mismos. De tal manera que hay veces, muchas veces, que me encontraré reflejando soberbia, presunción, envidia, enojo, rencor, odio, miedo. Y eso será parte importante del proceso de sacar a la luz aquellas heridas que necesitan ser sanadas. Estoy dispuesta a ser espejo, estoy dispuesta a experimentar todo ello, pues estoy convencida de que solo a través de enfrentar nuestra sombra llegaremos a la luz brillante de una mañana esplendorosa. Y esto último es de verdad el núcleo de mi trabajo de día con día. El sacar a la luz toda esa sombra, todo eso que no queremos ver, que está ahí muy instalado en todo nuestro linaje, nuestro ADN, todo lo que todo el tiempo está ahí presente, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Toda esa mugre que está ahí. Y que en ese lugar también hay mucha luz, mucha. Pero como como no queremos ver esa sombra, tampoco vemos esa luz, porque está ahí escondido, ¿no? Es como ese closet eh, ese closet en donde vamos guardando todas las cosas y le cerramos la puerta y no queremos, ya llega un momento, está tan lleno, tan atiborrado de cosas que ya ni queremos ver qué hay ahí y nos da miedo abrirlo. Pero si nos atrevemos, ¿no? Aunque a la hora de abrirlo salgan cucarachas y animalejos y cosas mugre y polvo y lo que sea, vamos a encontrar cosas lindas.
pero solo si nos atrevemos a ver toda la imagen completa. Y bueno, siguiendo con el tema que hemos estado hablando, la semana pasada explicábamos un poco más a profundidad esta idea de las heridas de rechazo y de abandono. Decíamos que la herida de rechazo surge desde muy, muy, muy temprano en la vida, inclusive antes de la concepción, en la mente de nuestros padres, ¿no? Que ya traen ideas de cómo es que nosotros vamos a hacer o aparecer, ¿no? Y el rechazo es muy fuerte porque están rechazando quién yo soy. No aceptan quién yo soy en realidad, ¿no? Inclusive es como un quitarte la identidad, ¿no? ¿Quién eres tú? Nada más eres como un objeto o un lugar en donde tus papás solo ven a sí mismos, solo se proyectan a sí mismos, pero tú no existes, no tienes existencia, ¿no? Y es una herida muy, muy fuerte. En segundo lugar, hablábamos del abandono, que sale un poquito más adelante, pero que también ya puede estar presente en los primeros días de vida. Y la percepción es, sí existes, sí eres tú, sí tienes una identidad, pero te abandonan, ¿no? Te dejan, se van. El papá que se va, la mamá que no está, inclusive puede ser un abandono emocional, ¿no? Físicamente sí está la persona, pero emocionalmente no tiene recurso para poder atenderte o estar contigo. Y ese es el abandono. Decíamos que en la herida de rechazo, la corporalidad es muy, muy delgada, ¿no? El músculo es muy delgado. Podríamos hablar un poco de estas corporalidades de, estás en los huesos, ¿no? Muy, muy delgadito. Eh, con esta capa de músculo muy, muy baja, que aunque hagan mucho ejercicio, este músculo no crece, no se desarrolla, pues no tiene eh, grosor, ¿no? Por otro lado, el abandono sí tiene un poquito más de grosor y de músculo y todo, pero es muy, no tiene tono en el músculo es lo que no tiene, son como desgarbados, como también delgados, pero no tan delgados como el rechazado, pero también delgados y sin tono muscular, ¿no? Parece como si inclusive los hombros están un poco colgados para abajo y los brazos como si les colgaran, ¿no? Y bueno, decíamos que podemos ir reconociendo estas heridas en nosotros mismos eh, y en los demás, ¿no? Este es un proceso importante de observación de cuerpos, ¿no? Es bien interesante. Yo te invito a que cuando estés en un café o estés caminando por una plaza o andes en la calle, ¿no? Observa los cuerpos, no para juzgarlos, no para juzgarlos y señalarlos y decir, ve nada más, qué fea, o inclusive qué guapo, qué hermosa. No, solo observa los cuerpos, únicamente, ¿no? Como información muy valiosa de quiénes somos, de lo parecidos que somos todos, ¿no? Porque he estado hablando de que son 5 heridas, lo cual quiere decir que todos
prácticamente todo ser humano tiene esas heridas, 5, solo 5. O sea, somos mucho más parecidos de lo que creemos, mucho más parecidos de lo que tal vez nos gustaría que fuéramos, ¿no? Entonces observa la corporalidad, observa también el movimiento, cómo se mueven, cómo caminan, cómo están, ¿no? Eh, ya después hablaremos de más características. Ahorita estoy hablando a grosso modo, ¿no? De una manera muy generalizada, ¿no? Pero cada herida tiene especificaciones muy, muy claras, ¿no? O sea, es impresionante, es de verdad impresionante cómo nos marca tan fuerte estas heridas en todo nuestro ser completo. La manera de caminar, de sentarse, de mirar, de hablar, de conectar, ¿no? Todo eso está ahí presente. Entonces yo te invito a observar, porque en la observación está el aprendizaje, y mientras más observes, más vas a poder detectar, mira, este rechazo, abandono. Y otra vez, no quiero que juzgues, no es para juzgar, es una cuestión de observación para conocernos, para ser mejores personas, para convertirnos en seres más compasivos, más amorosos, que nos entendamos, que entendamos el sufrimiento del otro, porque lo entiendo en mí, entonces lo puedo entender en ti, sé por lo que estás pasando. Y decíamos que aunque podemos detectar una herida en particular, a grosso modo, en alguien, viéndolo así de, de primera vista, viendo todo el conjunto, podría yo decir, es rechazo, es abandono, es humillación, es injusticia, es traición, pero todos tenemos las 5 heridas, nada más que están más reducidas, ¿no? En un porcentaje menor. ¿Y qué podríamos hacer? Un dibujo de nuestro cuerpo, ¿no? Dibujarnos en una hoja, no tiene que ser el dibujo acá maravilloso, con lujo de detalle, no, es un dibujo burdo, pero para que yo me dé una idea de cómo soy y poder definir qué herida tengo, a grosso modo, ¿no? Así en grande, pero que luego yo pueda ir eh, poniendo en mi dibujo, ¿no? ¿Qué más veo? ¿No? ¿Qué particularidades voy teniendo? De tal manera que al final de mi dibujo y con señalamientos, ¿no? Marcando, pueda yo saber, y tengo también, a ver, tengo la herida de abandono, ¿no? Yo te puedo hablar de mí. Yo tengo la herida de abandono. Muy marcada, ¿no? Pero si yo me voy fijando, me doy cuenta que el rechazo está presente en un porcentaje importante para mí, ¿no? Porque me encuentro que mis muñecas son muy delgadas, me encuentro que mi nariz es muy pequeña, encuentro que las uñas de mis dedos, sobre todo las de los pies, son muy chiquitas. Eh, no sé, el cuello es delgado. O sea, hay ciertos lugares que yo puedo ir reconociendo y que puedo decir, es que la herida de rechazo también está presente bastante, en un porcentaje importante, ¿no? Si hago la suma de todos esos pequeños lugares en donde está la herida de rechazo, puedo decir, mira, sí tengo un porcentaje importante de esta herida, ¿no? Y así,
Ahorita vamos a platicar de la injusticia y de la traición, ¿no? Y también tratar de ubicarlas en mi corporalidad, ¿no? De tal manera que cuando ya hablemos de características más eh, precisas de cada cosa, pueda yo llegar a un entendimiento más claro de por qué tengo el cuerpo que tengo. ¿Para qué? Esa es la parte más importante. ¿Para qué tengo el cuerpo que tengo? ¿En qué me ayuda o en qué no me ayuda? ¿No? Pero entender ese lenguaje, entender ese idioma, saber todo esto, ¿ok? Eh, en tercer lugar, y no por poner un lugar, simplemente porque así viene la descripción, ¿no? En el libro. Tenemos la herida de injusticia. La herida de injusticia se dice que se monta encima de la herida de rechazo. O sea, rechazo e injusticia van de la mano, van muy, muy pegaditas. Y entonces está de base el rechazo y encima se pone la injusticia. Y bueno, de una vez aprovecho para decir que encima del abandono se pone la traición, ¿no? Entonces se hace ahí un cuarteto, ¿no? Rechazo, injusticia, abandono, traición. Van así, junto con pegado las dos. Esto tiene que ver un poco con las etapas de desarrollo del ser y con algo que hace el cuerpo, algo bien importante que hace el cuerpo. El cuerpo me protege de mil y un maneras. Todo el tiempo mi cuerpo me está protegiendo de un montón de cosas que me van ocurriendo en la vida, ¿no? Entonces, el que yo desarrolle la herida de injusticia es una forma de protegerme de la herida de rechazo que es muy fuerte, es muy dolorosa, es bien difícil poder voltear hacia la herida de rechazo y ver que no tuve una identidad, que nadie me vio, que no fui reconocida, que no fui vista. Eso es muy doloroso. Y entonces, eso sucede, dijimos que en los primeros tiempos de la vida, ¿no? Desde la concepción. Entonces, la injusticia surge un poco más adelante, como a partir de los 2 años, 3 años, surge la herida de injusticia, que tiene que ver con eso tal cual. Sentir que la vida no es justa, que las cosas que me van pasando no tienen un equilibrio de justicia. Todo el vocabulario de esta herida tiene que ver con la justicia. Y es así como muy continuo es que no es justo. No es justo que a mi hermano le den más. No es justo que yo no pueda ir a la fiesta. No es justo que mis papás sí salgan y yo no. No es justo que ellos fumen y yo no. No sé, o sea, todo tiene que ver con la justicia, ¿no? Son los que en el salón de clases siempre están, pero Miss, ¿por qué a ella sí la dejó agarrar el gis y a mí no? ¿No? Eh, en el área judicial,
en los gobiernos, en el área judicial, tenemos muchos, muchos, muchos seres con heridas de injusticia. Mucho, pues por eso entran a estudiar leyes y a este mundo de la justicia, porque buscan la justicia, porque traen muy marcada la herida de injusticia. Es bien interesante, bien, bien interesante observar a todos los que trabajan en esas áreas, ¿no? Eh, Hola, Blanquis, como siempre, muy bienvenida aquí. Eh, un gusto. Sí, entonces la injusticia de alguna manera surge para protegerte de darte cuenta que tienes la herida de rechazo, que es muy fuerte, ¿no? La herida de injusticia se ve en el cuerpo como una corporalidad de hombros muy, hombro se hace muy ancho, ¿no? Como para proteger el corazón, ¿no? Déjenme buscar la imagen, ahorita se las pongo. Está. Aquí está, la herida de injusticia. No se ve muy claro, porque el hombre aquí está de perfil, ¿no? Pero, a ver, ahorita se los describo. Aquí el asunto está en que el que tiene herida de injusticia va a tener también, va a seguir teniendo esta corporalidad delgadita, ¿no? Del rechazado, también delgado, pero su postura va a ser muy como, ¿cómo decirlo? Como altiva, como muy derechitos. Eso es, muy derechos, ¿no? Además es interesante escuchar el lenguaje, muy derechos, como si fuera esta idea del derecho, ¿no? Tengo derecho, ¿no? Y es como estar muy derechitos y rígidos, ¿no? El que tiene herida de injusticia tiene poca flexibilidad en su cuerpo. Su cuerpo no es flexible, les cuesta muchísimo trabajo poder hacer estas famosas posturas de yoga, ¿no? Hola, Nedina, qué gusto. Me da mucho gusto saludarte por acá. Sí, les cuesta mucho trabajo las posturas porque la flexibilidad no es lo suyo, no es lo suyo, ¿no? Porque tienen que cuidar esta cuestión de justicia. A ver, aprovecho aquí, hola Amparo, un gusto que estés por acá. Aprovecho para hablar de que no lo había dicho, pero bueno, aprovecho para decirlo, que cada herida va a traer su máscara. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que también como un medio de protección para no seguir siendo vulnerable, no, porque estoy herido, soy un león herido, ¿no? Traigo mi herida, entonces necesito una máscara para que nadie note que estoy herido, porque digo, sabemos que el ser humano pues, somos canijos, ¿no? Y entonces de pronto nos gusta ponerle chile a la herida, ¿no? O meterle el dedo ahí para que duela. A veces no lo hacemos a propósito y a veces sí, ¿no? Pero entonces yo no quiero que se vea mi herida y entonces uso máscaras.
Eh, la máscara que usa el que tiene herida de rechazo es la máscara le llaman el huidizo, porque huye, se esconden, ¿no? O sea, no afrontan las cosas, sino que tienden a alejarse, a estar fuera, ¿no? Es no les gusta ser vistos. Por eso, de hecho, son tan delgaditos, porque no les gusta ser vistos, que los vean no les gusta. Entonces, huyen lo más posible de las situaciones sociales, de ser exhibidos o que se les vea, ¿no? Más bien se esconden, no les gusta estar, pues sí, al ojo público, ¿no? Entonces se van a esconder frecuentemente, van a huir cuando sienten, en el instante en el que sienten peligro de ser rechazados, se evaden, ¿no? Se van, ya sea físicamente se van o mentalmente, emocionalmente se van. Es el huidizo. La máscara que usa el abandonado, al que hacen a un lado, ¿no? Porque sí sí te veo, pero no quiero estar contigo, ¿no? Te abandona. Entonces, la máscara que usa es la dependencia, el dependiente. Y esta herida, pues lo que genera es una codependencia, ¿no? O sea, va a buscar, con su máscara, va a buscar de cualquier manera que sea, depender. Depender de alguien o que alguien dependa de ti, ¿no? Puede ser que hagas todo por el otro de tal manera que el otro diga, hijo, no, pues te necesito porque tú me resuelves esto y esto y esto y esto, así es que es una protección, ¿no? Yo al hacer que el otro dependa de mí, yo digo, pues ya no me va a abandonar porque depende de mí, depende de todo lo que yo haga, ¿no? Y así creamos estos seres que se ponen de tapete, ¿no? Levantó la mano, ¿no? Y hacemos todo por todos, y resolvemos todo, ¿no? Es un poco como esta mamá que resuelve todo para todos y que está al pendiente de todos y que lleva todo y que acomoda todo, ¿no? Porque necesitamos tener esta dependencia. Un abandonado difícilmente va a permitir que lo abandone, ¿no? Primero abandonamos antes de ser abandonados. Entonces, bueno, esos van siendo pequeñas sutilezas de esta herida. Y estábamos en la herida de injusticia. La máscara de la injusticia es la rigidez, ¿no? Y entonces pueden ser personas muy rígidas en todo su pensar, en todo su hacer, en todo todo su ambiente es rígido, no les gusta el cambio, todo tiene que estar siempre igual, en su lugar, debe ser justo. Esa es así, la gran palabra de la herida de injusticia es tiene que ser justo, ¿no? Y si no es justo, nos molesta mucho. Y es como difícilmente van a cambiar de trabajo, difícilmente van a moverse hacia otra circunstancia, ¿no? Y buscan mucho que las cosas en la vida sean justas.
Ahora la pregunta es, ¿existe realmente una justicia? ¿Realmente entendemos lo que eso puede significar? ¿Quién sabe? Porque por lo menos a mí, en mi experiencia, me parece que la justicia humana no existe, ¿no? La justicia divina, sí, eso es lo que yo creo, ¿no? Que existe la justicia divina y que a nivel más grande, a nivel de nuestras almas y espíritu, existe esa justicia, ese equilibrio entre las cosas. Aquí en la Tierra es bien difícil porque hay un montón de cosas que todavía no entendemos, ¿no? Cosas no visibles que no entendemos. Entonces, se complica un poco. Pero básicamente, eh, la herida de injusticia es esta rigidez, ¿ok? En todos los sentidos. Entonces, en tu cuerpo, ¿cómo puedes tú localizar si tienes la herida de injusticia en toda tu corporalidad, así de, ya saben, de bulto, ver si tienes esa herida como primaria o si tienes pequeños eh, o un porcentaje más que pequeños, un porcentaje bajo de injusticia, pues revisando, otra vez regresamos a nuestro dibujo y vamos revisando cada parte de nuestro cuerpo y vamos viendo, ¿no? ¿Dónde en mi cuerpo no soy flexible? ¿No? Para eso, si tú practicas alguno de estos yoga, qigong, tai chi, todas estas artes que ahora tenemos tan a la mano, o para el caso, en realidad, cualquier ejercicio, ¿no? Donde en tu cuerpo tienes rigidez. Te aseguro que vas a encontrar algún lugar, ¿no? A lo mejor es un punto muy específico, a lo mejor es más, ¿no? Eh, no sé, puedes decir, híjole, es que la cadera derecha como que no me da, ¿no? Me puedo agachar, hacer hacia el lado izquierdo y alcanzo, ¿no? Bastante bien, pero el lado derecho como que, no me da, ¿no? Bueno, pues ahí sería un punto, ¿no? A lo mejor está algo de herida de injusticia en la cadera derecha, ¿no? O en los dedos, ¿no? ¿Cuántas personas no hay ahí que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, doblar el chiquito, ¿no? O cualquiera, para el caso, ¿no? Cualquiera de los dedos, eh, pues chécate, ¿no? O sea, ve haciendo así, ve viendo si en algún momento se te engarrota o te cuesta trabajo, ¿no? O no puedes realmente hacer todos los movimientos, ¿no? Ve observando, ¿no? Dónde puedes tener en el cuello. De pronto en el cuello tenemos mucha rigidez, ¿no? Chécale, a ver, ¿qué puedes encontrar por ahí de injusticia, ¿no? Y luego tenemos la traición. Un poco la misma explicación. Esta traición va a estar presente en nuestra vida para evitarnos o protegernos del dolor del abandono, que pues duele y duele bastante, ¿no? Saber que aquí hay un asunto del no merecimiento, ¿no? Está muy fuerte el no merecimiento en la herida de abandono. Saber que no fuiste merecedora del amor de tu papá, que por más que tú hiciste, nunca fuiste suficiente para que se quedara. ¿No? Estoy inventando, lucubrando. No, nunca fui suficiente para que se quedaran conmigo.
para que permanecieran conmigo. Eso duele, eso es, pues sí, doloroso. Y entonces se instala la traición, que digamos que tanto la injusticia como la traición son heridas que me dan más fortaleza, que me dan energía, porque son heridas como de enojo. Hay enojo ahí. Cuando yo digo, no es justo, ¿no? Ah, pues es que hay enojo y entonces puedo como tener esa fuerza vital de vivir en la vida, porque el rechazado y el abandonado no tienen fuerza vital, ¿no? Tienen, su energía vital es muy suave, sí, no está presente, hay más tristeza, hay más depresión, sí, depresión, ¿no? Ah. Pero tanto la traición como la injusticia tienen punch, ¿no? Ahí voy con todo, ¿ok? La corporalidad del traicionado es una corporalidad, eh, pues diría que la corporalidad más deseada por todo ser humano. Es el cuerpo, vamos a decir, más armónico, más bonito, según los estándares de belleza de la sociedad. No quiere decir por eso que sí lo sean, ¿no? Simplemente eso parece, esa es la percepción que tenemos dado los estándares que nos han marcado. Pero estándares marcados por seres traicionados, precisamente, ¿no? Porque hay muchísimos seres traicionados en el planeta. Y la traición, pues finalmente es eso, ¿no? La traición, me traicionan otra vez, es un abandono escondido, porque finalmente si me traicionas es porque me estás abandonando en mis creencias, en las lealtades, en la percepción del mundo, ¿no? En, en, o sea, el abandonado hace una simbiosis con el otro, ya sea amistad, pareja, mamá, papá, hermanos, socios, compañeros de trabajo, ¿no? Hacen una simbiosis y entonces el abandonado lo que quiere es que el otro piense, sea, haga igual, ¿no? Igual. Y cuando no lo hace igual, no piensa igual, no se mueve igual, es como traición, me traicionaste, ¿no? Y bueno, una de las traiciones más cotidianas en este mundo es la infidelidad, ¿no? El irse con alguien más. Pero la infidelidad está presente en todas las cosas, ¿no? Porque me puedes ser infiel no solo al irte con otra persona, también me puedes ser infiel al leer un libro que para mí no es correcto, o el tener una religión que para mí no es la correcta, o qué sé yo, o sea, cualquier cantidad de cosas que están presentes al hablar de infidelidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es entonces la corporalidad de este personaje que tiene herida de traición, ¿no? Ahí está su corporalidad. Lo más relevante aquí es que el hombre va a tener una espalda y un pecho bastante grandes, ¿no? Y en la mujer se va a reflejar más en la cadera, mucho más en la cadera, ¿no? Y eso es el poder, eso es el poder, ahí está el poder. En la traición está el poder, ¿no? Entonces, para el hombre es así, ¿no? El hombro ancho, el pecho ancho,
la espalda, ¿no? Eso es este poder eh, que viene, fíjense qué interesante, es el poder que viene de la herida de traición. Y la mujer en la cadera, ¿no? Se hace una cadera bastante grande. Uh, si tú tienes la cadera grande y tienes la espalda ancha, para los hombres y las mujeres la cadera, ahí está la herida de traición. Uh-huh. ¿Y cuál es la máscara? La máscara del traicionado es el control. Uh-huh. Es el controlador por excelencia. Va a querer controlar todo, 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 todo. Mientras más control, mejor, porque pues se supone que con el control va a evitar a toda costa que lo traicionen, ¿no? Y bueno, se controla absolutamente todo. Bueno, una vez que vimos eso, nos queda pendiente la última herida de humillación, que esa, bueno, ya nos tocará para nuestro siguiente lunes de Rostros del Cielo. Para cerrar, simplemente decirte que la herida de rechazo y la herida de injusticia te las va a marcar tu padre del mismo sexo. Para las mujeres será su mamá, para los hombres será su papá. Y la herida de abandono y de traición te la marca el padre del sexo opuesto. O sea, para nosotras las mujeres será nuestro papá y para los hombres será su mamá quien les marque esta herida. ¿Okay? Eso es interesante porque eso, o sea, a ver, el camino de las heridas no es un camino fácil, es un camino que duele y que por eso es necesario ir acompañado de la mano de alguien para transitarlas, porque transitarlas solo es casi imposible, porque inmediatamente cuando yo percibo, cuando tu cuerpo, ni siquiera eres tú en tu mente, en tu consciente, cuando tu cuerpo percibe que está en peligro de recibir cualquiera de estas heridas, ¿no? Inmediatamente va a responder con la máscara. Inmediatamente. Y ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está protegiendo. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué es tan importante aprender esto? Porque es tu cuerpo el que te está protegiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque tú eres absolutamente inconsciente, ¿no? Tu conciencia actúa así, ¿no? El inconsciente está actuando todo el tiempo y tu cuerpo es parte de ese inconsciente que está actuando, pero a tu favor. Te está defendiendo de la traición, de la injusticia, del abandono, del rechazo que son tan dolorosos. Entonces, para que podamos trascender estas heridas y pasar al regalo que hay atrás, porque todas las heridas tienen regalos muy bonitos, pero yo no puedo llegar a acceder al regalo a menos que haya transitado el dolor de la herida. Y transitarlo, repito, reitero, tiene que ser de la mano de alguien que te sostenga mientras cruzas ese dolor. ¿Ok? Darme cuenta, ¿no? Yo sabía, ¿no? Que tenía
Bueno, cuando empecé a estudiar esto, la herida más intensa en mi vida era la traición. Estaba fuertísima la traición en mi vida. Yo era súper, súper, súper controladora. Y cuando empiezo a hacer este trabajo, ¿no? Llego a mirar que mi herida primordial es el abandono, ¿no? O sea, mi tendencia a la codependencia es grande. Eh, y entonces viene un enojo con papá, ¿no? Voltear a ver a papá y de entrada ver que me traicionó, ¿no? Que fue infiel, que no estuvo, que no me miró, que no, ¿no? Que no me miró de querer mirarme, o sea, me miraba, me reconocía, sí, claro, él sabía quién era yo y la consentida y quién sabe qué tanta cosa decía, ¿no? Pero en realidad no estuvo, ¿no? Y entonces eso ya de por sí fue doloroso. Y bueno, fue un camino de varios años, ¿no? De estarlo transitando. Y bueno, como les he dicho, esto no acaba nunca, ¿no? Toda tu vida vas a tener que estar lidiando con esto, a veces ya de maneras mucho más sutiles, más fluidas, más fáciles, pero va a seguir presente. En fin, una vez que terminé, entre comillas, de mirar toda esta parte, ¿no? De enojarme con mi papá y de poder hacer el trabajo, ¿no? Por supuesto, acompañada siempre de mis maestros, maestras. Dije, "Ah, mira, ok, ya puedo manejar mejor mis máscaras, ya me las pongo de vez en cuando, fluyo mejor, ya me siento mucho más feliz, estoy más a gusto. Y de pronto, ¿no? Claro, el cuerpo sabe, dice, ok, ya estás lista para el siguiente paso, que es mirar a mamá, el rechazo, la injusticia y el rechazo que generaron mamá. Wow, o sea, fue así de, ups, ¿no? O sea, no la vi venir, no la vi venir. Y de pronto fue como, claro, ¿no? Y bueno, es un proceso en el que estoy todavía, todavía al día de hoy, ¿no? Está esa herida de rechazo que me gestó mi mamá, ¿no? En mi temprana infancia. Y bueno, estoy en ese proceso, pero eh, ya con mucha más conciencia, ¿no? Y con esta sabiduría interna de saber que mi cuerpo me está acompañando, que mi cuerpo me está sosteniendo en este proceso y que está siendo un gran, gran asistente con los mensajes que me da diario, 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 ¿no? Ok, entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañar. Gracias, Blanquis, Medina, Amparo, gracias por estar escuchando, estar siempre cerca de mí. Gracias, gracias. Y bueno, para los demás que estén por ahí o los que vayan a escuchar después, les dejo muchas bendiciones, muchos besos y nos vemos la próxima semana, igual a las 5. Gracias.